Vamos a pasar a nuestra queridísima mesa. Váyase preparando para la mesa con las periodistas, aunque hoy tenemos dos bajas, mi querido Alberto. Pues tenemos 1:30 hasta ahorita, porque no sabemos si Daniela Pastrana finalmente va a lograr conectarse. Ella está en Colombia en hacer un trabajo especial y pues tenía dificultades para hacer una conexión de internet. Vamos a ver si lo consigue, pero mientras tanto ya está aquí nuestra queridísima Jessica Cermeño. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, amigos. La verdad, para mí siempre es un privilegio estar con ustedes y debo confesar que estoy preocupada, nerviosa, porque obviamente no está en este momento Luisa con su gran argumentación, ni Dani con su sensibilidad, así que pues aquí estaremos. Y nada más quiero comentar algo de lo que estaban diciendo sobre los periodistas en Veracruz, que sin duda es algo muy complicado. Ahora hay que recordar el caso de Milo Vera, porque me decía Balbina Flores, me pasó la información, esta gran colega de Reporteros Sin Fronteras, de que el próximo 19 de junio van a hacer un memorial para él, junto con el Tribunal de Pueblos, que ustedes saben que en abril estuvieron revisando su caso. Nada más para la gente que no recuerde el caso de Milo. Él fue por muchos años editor, periodista de Nota Roja, más de 30 años en el diario de Notiver, y fue asesinado en 2011. Un comando armado entró a su casa y no solo lo asesinaron a él, también a su esposa y a su hijo de 21 años, que era fotógrafo. Entonces, el próximo 19 van a hacer este homenaje, este memorial a Milo, porque hay que recordarlos así, y al menos este tipo de eventos logran traer a la memoria esas injusticias y hacer que se recuerde algo ante la falta de justicia. Quería decirlo nada más porque es importante, efectivamente, como decía mi querido Nájar, hacer historia, sobre todo en el estado de Veracruz, de los ataques a la libertad de expresión. Y cierto que varios funcionarios dicen tras bambalinas, funcionarios federales, que si hay una fiscalía que no ha ayudado a esclarecer procesos, es precisamente la Fiscalía de Veracruz. Ellos están muy conscientes. Hay una funcionaria federal que me dijo: yo prefiero 1000 veces hacer equipo con la Fiscalía de Coahuila, por ejemplo, que es priista, o con cualquier otra fiscalía que la de Veracruz, porque hay muchas inercias dentro de ese lugar. Nada más como comentario aparte. Tu micrófono, Ernesto. Sí, perdón, andaba pasando por aquí, quién sabe qué ruido escandaloso ahí, tuve que silenciar. Pero Jessica, sí, efectivamente el estado de Veracruz, y comentábamos también, ¿no? Y aquí sí hay una articulación estrecha entre el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo Estatal. Tendría que haber pues mejores resultados, porque si es el caso de uno entiende las complejidades cuando el gobernador es adverso al presidente de la República, pues se complica, pero cuando hay una muy buena relación y muy buena articulación, pues se justifica menos este tipo de violencia, que no solamente no disminuye ni se estanca, sino que más bien va increciendo, ¿no? Sí, es tremendo el caso de Veracruz, y creo que va más allá de que si hay un cambio en el Ejecutivo, ¿no? Me parece que por la manera, y ustedes recordarán, con Javier Duarte nos enteramos cómo hasta la última célula de los policías, no solo ministeriales, sino también municipales, estaban implicados en muchos asesinatos tremendos. Entonces, pues son años, también es cierto, de revisión, pero no se está viendo ningún tipo de avance en Veracruz, ¿no? No, sobre todo porque hay una herencia bastante fuerte desde los tiempos de Fidel Herrera, el que fue gobernador también de Veracruz, y que pues ha sido señalado y no ha habido un desmentido contundente ni claro de haber por lo menos abierto la puerta a la llegada de este grupo armado que se convirtió en cártel de narcotráfico y de otro tipo de actividades, los Zetas. Y a partir de ahí empezó un declive en caída libre, diría yo, de Veracruz. El siguiente gobernador, Javier Duarte, pues con su policía, Arturo Bermúdez, pues fue el terror, el infierno realmente, para periodistas sobre todo. Pues ahí está el caso de Rubén Espinosa y Nadia, y el caso de otros periodistas que tuvieron que huir de México por la persecución que había por parte de la autoridad. Y claro, llegó el periodo de Miguel Ángel Yunes, que híjole,
Este personaje se formó en los sótanos de la política y de las entidades policíacas de nuestro país, y pues salió igual el tema. Y la esperanza que había en Cuitláhuac García era justamente que por pertenecer a un movimiento político que llegó con la bandera de cambiar lo mal hecho, pues habría posibilidades de que habría un cambio, pero pues no lo hay, Jessica, no lo hay hasta ahora. Pues sí. Totalmente. Y bueno, mi querida Jessica, si te parece, vamos entrando en materia sobre el primer tema que nos ocupa, porque ya hubo un cónclave, por ahí tenemos una imagen, ay Diosito Santo, qué imagen de ver a este cónclave priista, mire usted nada más, todos juntos, es barbaridad, es una barbaridad. Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Codwell, Roberto Madrazo, Claudia Riz Massieu, no, qué barbaridad. Rubén Moreira. Rubén Moreira, este cónclave, mi querida Jessica, pues se reunió para hablar del actual dirigente que también, pues es otra ficha, y vaya que los audioescándalos de él, pues lo han retratado de cuerpo entero. ¿Qué decir de este colapso que tiene y esta confrontación? Aquí sí es una guerra jurásica ahí en el interior del Partido Revolucionario Institucional, pues inédito, Jessica Cermeño. Y es tremendo que ahora pensemos algunos, ¿no? Que parecen más institucionales todos esos 11 dirigentes de lo que está pasando ahora, ¿no? Digamos, en esos niveles está en este momento el Partido Revolucionario Institucional. Y a mí, la verdad es que no escuché la entrevista, debo decirlo, pero veía todos los argumentos que había presentado Alito Moreno en esta entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola sobre la manera en la que le podían cambiar la voz con estos programas, ¿no? Seguro han visto esos argumentos que a mí me hacía pensar que de verdad pareciera que el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional está en otro planeta. Me parece que la manera en la que los dirigentes, creo que cualquier exdirigente de un partido estaría preocupado por ver la situación actual del Partido Revolucionario Institucional, que en la última elección perdió miles y miles de votos, que perdió lugares estratégicos y que quizá la estrategia me parecía, pues, si no correcta, por lo menos racional, en el sentido de llamar a cuentas a Alito en un lugar y exigirle de alguna manera la renuncia. Todo lo que nos han dejado de ver los cronistas políticos es que él en todo momento dijo que no iba a renunciar, y esta declaración que le da después a medios diciendo que ningún presidente lo puso en el poder, por supuesto se refería al presidente López Obrador, pero a algunos nos hizo pensar que más bien le decía a los otros presidentes que no estuvieron con él en la conferencia, y que después argumentaron, como Beatriz Paredes, que ella no estuvo en la conferencia de prensa porque pues no le dijeron que iba a haber un evento así después de la reunión. Pero lo cierto es que hay una crisis tremenda en el Partido Revolucionario Institucional, que en lugar, conforme van pasando los días, donde parece que nos estamos acercando de alguna manera al proceso presidencial, uno hubiera pensado que los partidos de oposición, que se han visto muy desarticulados, donde todavía no vemos en realidad una cabeza, ni siquiera como cabeza operativa, por lo menos a una figura que podría participar como candidato a la presidencia, que tuvieran algún tipo de medida de emergencia, ¿no? Que creo que es lo que trataron de hacer los exdirigentes partidistas. Y la respuesta de Alejandro Moreno pues deja claro que en realidad parece que la inercia va a continuar, y no solo inercia, sino si parece un total retroceso, mi querido Ernesto, mi querido Alberto. La verdad es que yo estoy asombrada, y sí debo confesar que cuando vi todas las figuras que llegaron, sí me hacía como tener un poco, no de nostalgia, por supuesto, del PRI, pero decir, bueno, había más organización en ese partido que ellos representaban que ahora. Ahora he visto también los análisis que dejan ver, y me parece, aquí están el del agua, seguro lo escuchan aquí en mi casa, pero los análisis que dicen cómo el Partido Revolucionario Institucional en realidad no sabe vivir si no tiene gobiernos estatales de los que se nutra
económicamente, con poder político, con espacios políticos, y me parece que eso puede representar totalmente pues la desaparición del PRI como lo conocemos, y no solo como partido solo, sino como un total lastre a lo que pueda hacer la oposición. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Que íbamos a estar hablando en estos términos. A mí la verdad es que me resulta impresionante que todavía estemos hablando que Alito Moreno esté como presidente del PRI. Ya lo dijo que él fue elegido para un periodo específico y que no va a dejar el poder. Yo creo que vamos a empezar a ver algo que ustedes, es bien difícil reportear al PRI, les digo a nuestros, era más bien difícil reportear al PRI porque siempre todos salían con la misma voz, era muy difícil encontrar en las declaraciones alguna contradicción entre la dirigencia, con diputados, con senadores, pero ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, con Osorio Chong en el Senado y Claudia Ruiz Massieu, que ya estamos viendo públicamente diferencias con la dirigencia, creo que esto pues se va a crecer y habrá que ver cómo le va a la alianza, ¿no? Pues es que realmente sí, somos varios, pongo, los que jamás, al menos yo, jamás pensé que iba a ver al PRI a punto de, pues si no de la extinción, sí, de entrar a un periodo de terapia intensiva, ahora sí de veras, porque ni siquiera cuando la derrota en 2000 por Vicente Fox y su equipo de empresarios que lo apoyaron, pues ni siquiera en ese momento el PRI estuvo en riesgo como ahora se encuentra, básicamente porque tenía muchísima fuerza, y lo que hubo fue que el poder que concentraba un presidente de ese partido, presidente de la República, pues se distribuyó entre los gobernadores y se convirtió en una serie de México como una especie como de monarquía donde había virreyes en cada estado, y ellos acumularon muchísimo poder, y así sobrevivió el PRI a tal grado que un gobernador, un exgobernador, Enrique Peña Nieto, pues fue presidente de la República. Pero ahora vemos esta situación que me parece muy interesante, no solamente por el hecho, creo yo, y ustedes no sé qué piensen, Jessica, Ernesto, de que difícilmente el PRI se va a extinguir, se va a transformar, sí, y va a ser un partido minoritario, sí, también. Y yo creo que más bien habría que ver cuál es la razón por la cual este partido está en esta circunstancia. Y lo dijo ayer Miguel Ángel Osorio Chong en una entrevista con Julio Astillero, donde básicamente dijo, y yo estaba escuchando, dijo, el problema es que se fueron muchos militantes del PRI a Morena, muchos. Y entonces ahí tenemos una de las razones por las cuales este partido pues está en esta situación. Simplemente hubo una cantidad importante de gente que se fue al partido ahora en el gobierno. El tema no es que se hayan ido solitos, Jessica, no sé tú qué pienses, sino que se llevaron todas sus historias y su estructura política y también las mañas. Y ese es un tema que hay que revisar. Lo que hay adelante es un modo de hacer política que no necesariamente ha sido el correcto. ¿Cuál es el futuro que le ves tú al PRI y a Morena en esta circunstancia que ahora se vive, y a partir de 2023 para empezar con el Estado de México en proceso de sucesión? No, yo ahí sí estoy convencida de que el PRI perderá sus últimos bastiones. Digo, habrá que ver cómo se desarrollan los últimos meses, pero antes de la elección, pero yo sí creo que es muy difícil que pueda presentar algún tipo de resistencia a la ola que ha representado Morena en los estados. Yo estoy de acuerdo contigo, mi querido Alberto, de cómo puede ser que toda la cultura política que al final representa ese partido se pueda, digamos, como instaurar, sobre todo en algunos estados, porque obviamente no es lo mismo la militancia del PRI en el Estado de México que la militancia que puede haber en un lugar como Quintana Roo, por ejemplo, donde Quintana Roo, recordemos todo lo que le tapó esa militancia a alguien como Roberto Borge, ¿no? Y que ahora se pueda encontrar, porque sabemos que parte de las bases, por ejemplo, de la que será nueva gobernadora de Quintana Roo por Morena, pues son parte de ese apoyo que tuvo alguien como Borge. Entonces habrá que ver cómo se relacionan las cosas. Por ejemplo, un PRI, ¿qué pasa con el PRI en Tamaulipas? Otro lugar que además está azotado por el crimen organizado tremendamente, y que también sabemos que parte del nuevo gobernador de Tamaulipas pues fue apoyado por estas mismas bases que de alguna manera pues estaban también siendo base de ese narcoestado que fue por muchos años, bueno, y sigue siendo desgraciadamente Tamaulipas con el PRI. Entonces yo sí creo, sin duda, hay
esta declaración que daba Claudia Sheinbaum en alguna de las entrevistas de que ya la ola de Morena no se puede detener. Yo sí lo creo sin duda, pero sí hay que estar muy atentos de verdad a no medir con la misma vara a la Morena que está aquí en la Ciudad de México, al partido Morena que está en la Ciudad de México como en otros estados, porque no son sin duda las bases, sin duda afortunadamente para el partido de Morena ya es un partido nacional, que se acuerdan que antes en las elecciones era bien complicado que hubiera presencia de la oposición en todo el país, pues ahora Morena tiene esa presencia sin duda, pero sí, yo sí creo que hay que estar muy pendientes de todos esos grupos que han migrado junto con su cultura política del PRI a Morena, porque ya Morena, pues ahora son los ganadores, ¿no? Los que se están perfilando a tener esa presencia que tuvieron ellos antes. Ya, no sé cuál es tu opinión también ahí, mi querida Jessica. Algo que también llama la atención es que a pesar de que se reunió este Parque Jurásico, el Jurassic Park en este cónclave, pues también llama la atención que finalmente, pues serán, sí, los jurásicos y personajes emblemáticos del Partido Revolucionario Institucional, pero que ni todos juntos han tenido la posibilidad y la capacidad de quitar a Alito. Es decir, quien tiene el mando y el poder hasta donde todavía se ve es pues Alejandro Moreno. ¿Cuál es tu valoración ahí en ese sentido? Porque en otro tiempo, no, tú juntabas un cónclave así, quitaban hasta el presidente si querían, pues, ¿no? Pero ahora, pues no pueden quitar a su dirigente. Y lo impresionante es que no entiendan como la lección que creo que les ha dado en los procesos electorales de los últimos años, ¿no? Que después, por ejemplo, del escándalo de todos estos audios, Alejandro Moreno siga respondiendo de la manera que responde, que ahora que le están haciendo inspecciones oculares a sus casas en Campeche, él siga diciendo que en realidad no hay ningún tipo de enriquecimiento ilícito en su haber. La verdad creo que no entienden la lección y creo que por eso pasan las cosas. Yo sí creo que estoy totalmente de acuerdo contigo de que en otro tiempo ni siquiera nos hubiéramos enterado que había, que el cónclave hubiera habido voces distintas, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es prácticamente que Alito se ha enfrascado ahí en el partido y creo que eso va a hacer que les vaya muy mal. Yo nada más quiero terminar este comentario con eso. Cuando leí las crónicas que decían que él había mandado llamar a todos los dirigentes de los estados y a legisladores locales para que le hicieran bola después del conclave, dije, es tremendo, ¿no? Parece... Y llegaron, además llegaron sí, todos. Sí, por eso lo vemos ahí sentado a él y alrededor, bueno, salvo Humberto Moreira, que ya sabemos que él quería la gubernatura para su esposa, en fin, una serie de cosas, pero hay Moreira y todos sentados, que gente que en realidad que no tiene ningún tipo de nivel, digamos, que pudiera representar a un PRI fuerte, pues ahí haciendo bola. A mí me pareció, la verdad, patético, es lo que puedo decir sobre lo que está pasando con el partido, ¿no? Tremendo, me parece tremendo. Más bien cambiaré la pregunta, no es que no puedan, es que yo creo que no quieren. Porque si al final del día, pues Alito Moreno es útil, ¿para qué? Pues quién sabe, algo habrán visto este grupo de líderes del Partido Revolucionario Institucional que pueden todavía tener de provecho en la permanencia de un personaje de estas características como Alito Moreno. Al final del día, pues supongo que será algo tendrán ahí que algún acuerdo habrán llegado para mantenerlo en la dirigencia, y tampoco es que tenga mucha capacidad finalmente de moverlo. Yo creo que ese partido ahorita tiene problemas de división fuertísimos, la huida, el éxodo hacia Morena, pues sí les está pegando, y además ahí tienen enfrente un elemento que me parece también importante, que es el conservar el Estado de México, que es como un bastión importante en votos para ellos. Ahí está el grupo Atlacomulco, que de una u otra forma es el origen de muchos de los dirigentes de ese partido, y también Coahuila. Ahí estaba Rubén Moreira en esta fotografía, y yo creo que ahí también es necesario, habrán considerado la pertinencia de por lo menos hacer un bloque fuerte
ya no necesariamente hacia los electores, yo creo que más bien un bloque fuerte hacia los aliados del grupo bizarro que se llama Va por México. Y la gran paradoja, y ya con esto yo cerraría, no sé, para que pasemos al siguiente tema, la gran paradoja es que ahora resulta que el otrora partidazo, el todopoderoso, el instituto planadora en las elecciones, uno de los célebres a nivel mundial por ser uno de los pocos partidos de Estado que sobrevivieron en el planeta, pues ahora está básicamente a expensas de las migajas que pueda dar su principal enemigo en algún tiempo, el Partido Acción Nacional. Cosas veres, qué cosas de la vida. Oye, pero también es espantoso que el PAN, después de la historia que tiene, que se esté prestando a sostener con alfileres al PRI, ¿no? Digamos que el PAN fue el primer partido de oposición fuerte, ¿no? En México, que se creó para hacer un contrapeso al Partido Revolucionario Institucional, y que ahora estén sosteniendo hacia al PRI también es triste, ¿no? O sea, eso es una situación, pues, que deja muy mal sabor de boca, y que creo que por eso los electores se dan cuenta, ¿no? Obviamente que eso no puede ser, y tan se dan cuenta nada más que estas encuestas, por supuesto, ya han visto todas las encuestas de quién podría ser candidato de la oposición, y están poniendo primero a alguien que no tiene nada que ver con ellos, que es a Colosio Junior, ¿no? Luis Donaldo Colosio, hijo, que tiene mucho más, por lo menos en las encuestas, mucho más simpatía que los otros que son parte de esa alianza, ¿no? Las encuestas de Reforma, porque la verdad que fuera de Reforma y de la Macroplaza, que es donde se mueve más bien este grupo político a que pertenece el Norte, Grupo Reforma, pues fuera de ahí, ¿quién conoce a Colosio? Pero yo también, sabes que ya vi un par, ahorita te las digo, que a mí también me asombró totalmente, ¿no? Que prefieran a alguien, digamos, que ni siquiera es del centro del país, a los, digamos, dirigentes de esta alianza, ¿no? Los que podrían ser parte de esta alianza, ¿no? Es tremendo, pero sí ya hay algunos más, o sea, a ese grado hemos llegado, ¿no? Que ni siquiera se tomen en cuenta los que son parte de Vapor. Pues sí, hay un videíto que por ahí rescaté, que es del 2012, cuando se da pues la planadora priista, y cuando eso de que si Televisa pone presidentes y que se impuso Peña Nieto, pues recuerdan ahí el estado depresivo de millones de mexicanos y mexicanas que teníamos, de saber que regresaba el PRI, que no lo podíamos creer, que pensamos que ya se había ido y regresaba. Pues cuando entrevistaban a Pedro Joaquín Caldwell, que había dirigido la campaña de Enrique Peña Nieto, pues esto es lo que comentaba del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a verlo, por favor. Creo que más bien la gente debe tener confianza y debe tener sobre todo esperanza en que vienen buenos tiempos para México bajo el nuevo gobierno de Peña Nieto. El senador hace una larga lista de las reformas y la creación de instituciones modernas, órganos electorales, de justicia, de derechos humanos, de seguridad social. Hay fantasmas en el PRI. Está el caso Yarrington, está la sospecha y la investigación también sobre Eugenio Hernández. ¿Qué pasa sobre esto? Pues los fantasmas los hemos exorcizado. Creo que más bien la gente debe tener confianza y debe tener sobre todo esperanza en que vienen buenos tiempos para México bajo el nuevo gobierno de Peña Nieto. El senador hace una larga lista de las reformas y la creación. Bueno, pues los fantasmas los hemos exorcizado, decía Pedro Joaquín Caldwell. Es una barbaridad este Partido Revolucionario Institucional. Uno revisa las fotografías cuando los ve todos juntos y no rescatas literalmente a nadie. No hay a nadie que se rescate ahí. Pero bueno, si te parece... Nada más un comentario, es que no me aguanto decirlo. Cuando vi la foto que presentaste, Ernesto, mi primera reacción fue, híjole, ¿cuántos años de cárcel hay ahí reunidos? ¿Cuántas órdenes de aprehensión hay en esa imagen pendientes de ejecutar? ¿Y cuánto dinero hay detrás de cada uno de estos personajes, todos reunidos? Yo creo que si se juntan las fortunas de lo que han tenido o reunido, pues sí les da para un año de prerrogativas del PRI, ¿eh?
Pero bueno. No, Oye, y que no entiendan, ¿no? Que no entiendan. ¿Cómo puede ser que Alito Moreno siga diciendo que le cambiaron la voz, que él no dijo lo que dijo en los audios? O sea, ni siquiera, a mí me sigue impresionando sus respuestas públicas, ¿no? Las privadas más, pero las públicas que sigue diciendo esto. sí, no, de hecho, dice Alejandro Serrano, en esta fotografía hay como 2000 años de cárcel. Pues mire, hay otra fotografía que si le quiere sumar a los años, mire nada más esta fotografía, qué barbaridad, Rubén Moreira, el exgobernador de Chiapas, que ahora pues vive en Estados Unidos también, Jaime Sabines, no, ¿cuál era el nombre? Jaime era el papá, y ahí están los Duarte, miren, juntitos, Peña Nieto, Yarrington, no es Fausto Vallejo, mira Fausto, ahí está Fausto, también. no, qué barbaridad. Miren nada más, ¿a quién salvo? Juan Sabines. Juan Sabines, Juan Sabines, ¿cuántos años de cárcel hay ahí nada más? Imagínese usted, pues sí, es un partido político que quedará pues marcado en nuestra memoria como pues unos de los principales corresponsables de el deterioro de nuestro país, y luego llegó para rematar pues Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. En fin, pues si les parece, vamos pasando al otro tema que nos ocupa y que hemos titulado ¿cómo afecta o beneficia a Morena la inclusión de un del tercer elemento del presidente Andrés Manuel López Obrador? Adán Augusto, el actual secretario de Gobernación, que ahora sí ya formalmente se convirtió en el tercer elemento, en el tercer contendiente para la presidencia de la República para el año 2024. Claudia Sheinbaum, pues el canciller Marcelo Ebrard y ahora Adán Augusto. Mi querida Jessica Cermeño, algunos piensan que esto va a generar división y que este tercer elemento le beneficia más, eso pienso yo, le beneficia más a Marcelo Ebrard que a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque pues la gente que sigue a Claudia Sheinbaum es la que tendría en dado caso, me parece, más duda que la gente que está con Marcelo Ebrard. Las corrientes de Marcelo Ebrard no están tan cercanas necesariamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno ya va viendo artículos de opinión y pues todos estos grupos, ¿no? Gibran y otros que ya empiezan ahí, bueno, están una cascada ya fuerte apoyando a Marcelo Ebrard, se convirtieron pues algunos personajes públicos pues en son los precursores de la campaña política del canciller Marcelo Ebrard, pero Claudia Sheinbaum creo que está mucho más cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que Adán Augusto. Y eso es lo que creo que genera ahí un dilema y una confusión pues en la militancia de Morena. ¿Cuál es tu valoración? Pues mira, la verdad es que yo no he visto las últimas mediciones sobre qué tan conocido, ya ni siquiera con simpatía, sino qué tan conocido entre la militancia de Morena es Adán Augusto. Por supuesto, yo concuerdo contigo en que Adán Augusto es alguien pues muy cercano a los quereres del presidente López Obrador, que por eso llegó a la Secretaría de Gobernación en un momento donde parecía que necesitaba más control de su entorno cercano. Y también veo que si primero creíamos que Adán Augusto era nada más una persona que había nombrado, digamos, al azar López Obrador para poder ser candidato, yo sí creo que así como con la cara que lo voltea a ver el secretario de Gobernación cada vez que lo menciona, pues que ya se hizo la idea, ¿no? Que puede ser candidato, ¿no?
creo también que esta ola de espectaculares que aparecieron sobre todo en algunos estados del sur del país, aunque él ya fue al Instituto Nacional Electoral a presentar una denuncia, a decir que él no tiene nada que ver con estos espectaculares, pues sin duda es algo que está haciendo él para que se dé a conocer, digamos, su fuerza, ¿no? O sea, obviamente yo no lo estoy acusando directamente que haya sido él el que haya comprado los espectaculares, no, pero sí creo que es gente afín a él y que a él no le desagrada ver estos autobuses con su imagen por las calles del sur del país. Pero también creo que podría ser, mi querido Ernesto, así como ya que estamos en este momento de la especulación, que quizá Dan Augusto sea una manera para mantener en medio, ¿no? Como una especie, no, sino de barrera, por supuesto, sí para hacer que la contienda parezca un poco más reñida. No lo sé. Yo creo, hay mucha gente, yo concuerdo contigo que se empieza a hacer entre la opinocracia de este país, la comentocracia, esta idea de que si Marcelo Ebrard no obtiene la candidatura a la presidencia de Morena, pues se va a ir, como ya lo ha mencionado mucha gente, y que va a buscar ser candidato de la manera que sea, por la edad, porque se lo prometieron, por una serie de cosas. Sí podría ser que la incursión de un tercero haga a la gente que es pro Andrés Manuel más bien a apoyar a la que se cree que se va a quedar todo el tiempo, que es Claudia Sheinbaum. O sea, podría a lo mejor también jugar así. La verdad es que yo no soy muy fan de como las predicciones a futuro, porque me da un poco de terror si de repente no entiendo ni lo que pasa en el día a día, ¿no? Hacer las opiniones, pero sí he visto a gente que después de la incursión con tanta fuerza de Adán Augusto, sobre todo gente cercana, no cercana a la figura físicamente, sino la gente cercana que apoya el proyecto de López Obrador, sí ven que con esta incursión ven con más claridad que Claudia Sheinbaum sea como la preferida presidencial. Entonces quizá a lo mejor también eso juega en contra de Marcelo, ¿no? Que quizá los que de verdad quieren un Morena que siga los preceptos tal cual de López Obrador, que ven bien cómo se está llevando el gobierno, pues decidan más bien apoyar en un contexto de más candidatos a la que podría ser la candidata favorita. La verdad es que yo lo que sí creo es que Adán Augusto va a hacer su luchita, ¿no? Y en una de esas, como siempre pasa con los precandidatos a la presidencia, que en algún momento sí sueñan con que ellos pueden ser y que algo puede ocurrir, pues que eso sí va a diferenciar las votaciones, ¿no? A dividirlas. Mira, si nos atenemos al perfil que tiene Adán Augusto de ser un personaje muy cercano y de gran confianza del presidente López Obrador, son amigos desde adolescentes y siempre, de acuerdo con lo que se sabe de la historia política de ambos, pues Adán Augusto siempre ha sido muy fiel, muy leal al proyecto de Andrés Manuel. En ese sentido, pues yo no descartaría la idea de que, pues más allá de que pueda ser o no un candidato que pueda buscar o que el presidente le haya dicho, pues ándale, pues haz tu luchita y si lo consigues ahí vas. Yo creo que también entendería por el perfil pues del secretario de Gobernación que lo que necesita el presidente y el proyecto político presidencial es como bajar un poco la presión política hacia los precandidatos y especialmente a Claudia Sheinbaum. Entonces no descartemos la idea de que su incursión sea para atraer reflectores y críticas y pues dividirse los señalamientos, porque ambos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, traen ahí un problema que se llama Ciudad de México. Marcelo Ebrard por la línea 12, la decisión que tomó de mantener la construcción de tendido de rieles de esta línea dorada en la Ciudad de México, a pesar de los señalamientos de que no era correcto el trazo y de que se hicieron vías para trenes diferentes a los que se instalaron. Bueno, ahí está, como se mencionó, como también Claudia Sheinbaum, pues los señalamientos de que en realidad hubo poca atención al mantenimiento de la línea. Ya las investigaciones lo dirán, pero pues ambos comparten este tema y pues es un asunto que eventualmente puede pesar, puede llegar a hacer ruido en la parte definitiva de la contienda ya por la candidatura, y Adán Augusto puede eventualmente atraer reflectores. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad? No sé, Jessica,
finalmente más bien diría como a cumplir la encomienda presidencial de limpiar el camino para Claudio o para Marcelo, no lo sé. O inclusive, ¿por qué no? Perdón, el perfil del secretario de Gobernación, que es un personaje que entiende lo que implica, según se ha visto, que tiene que meter la mano dura cuando es necesario, porque es la tarea, el papel de los secretarios de Gobernación. Y bueno, pues ahí la gente que apoya a Monreal y los coqueteos de la oposición para que Marcelo sea su candidato, pues también puede ser una tarea del secretario de Gobernación devenido en precandidato. Perdón, Jessica. Pues es que sí concuerdo contigo totalmente, mi querido Alberto, que sí puede ser un factor que sea para atraer ese tipo de comentarios, porque tienes toda la razón. Yo veía, la verdad, los comentarios hacia Claudia Sheinbaum después de lo que ocurrió con este informe de la empresa DNB, que prácticamente la ponían en el mismo lugar que Ebrard en las responsabilidad de lo que había ocurrido con la línea 12, que sin duda la línea 12 es por mucho lo que representa el mayor traspié que puedan tener cualquiera de los dos precandidatos fuertes de Morena, ¿no? Y agradezco yo mucho a la gente que nos está viendo, porque Pablo Eduardo Carmona decía, la palabra que busca Jessica es catalizador. Adán Augusto, su función es catalizar, ¿no? El encontronazo entre Claudia y Marcelo, y que es básicamente lo que ya tú mencionabas, mi querido Alberto, que es que totalmente, y habrá que ver, porque también es cierto que hay mucha gente que está con Morena, que cree que el cambio era necesario, y que ven a veces en las acciones de Marcelo Ebrard una opción más clara para llevar a otro tipo de gobierno en el próximo sexenio. Entonces creo que así como está la gente a favor de Claudia, como a favor de Marcelo Ebrard, según las encuestas que han aparecido en los últimos meses, sí podría ser a lo mejor, Adán Augusto, una manera de catalizar, me gusta esa palabra, la de Pablo, muchas gracias, de cómo puedan, las definiciones que pueda tener la gente. La verdad es que es súper interesante lo que está ocurriendo, y yo sé que el presidente López Obrador todas las veces juega con esto de las corcholatas, pero yo sí tengo mucha curiosidad de ver cómo se va a generar el proceso de la campaña presidencial y a la hora de elegir a los candidatos, porque sí hay factores, hay cosas que no hemos visto nunca, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo prácticamente en tiempo real, cómo se va a elegir a un candidato, qué tienen a favor, qué tienen en contra, y cómo las dirigencias de los partidos y los demás factores, incluso como bien decías a Ricardo Monreal, y con las negociaciones con otros sectores, van a tener que ver en esto. O sea, la verdad a mí me parece muy interesante. Ya, gracias, mi querida Jessica. Dice Iracema Sáenz, queridos rompevienteros, muchos abrazos. Adán Augusto es arrogante, carece totalmente de empatía, es egocéntrico, plagado de prejuicios, cuida mucho que lo conozcan, no son amigos desde adolescentes. Bueno, no, prácticamente, perdón, pero no coincido en nada de ese comentario. Mónica Navarro, de acuerdo con Nájar. Oscar Roncalli, AMLO es como el viejo manager beisbolero, está presentando a su cuarto bateador designado y bateador emergente para confundir. Olga Ash, a mí no me convence Sheinbaum, quizás en otros 6 años, entre Brad y Adán, creo yo, estará duro el pleito por el poder. Alfonso Pano, Marcelo no es tonto, no va a traicionar. Claudia es la buena, Adán Augusto el emergente si algo falla. Pues bueno, hay varios comentarios y ángulos en ese sentido, y esta otra parte que también se ha manejado ya y que se conecta mucho, pues en estas corrientes que tiene Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que están muy claras, muy definidas. No es de que pues alguno diga, bueno, ok, pues me voy mejor con Marcelo, o no, es que mejor me voy con Claudia. No, es gente que o va a votar por Claudia o no va a votar, o va a votar por Marcelo y no va a votar. Y ese tercero en discordia, pues es la especie de que la propia militancia de Morena, pues es un elemento, un actor que no genera tanta esta polaridad como los otros, y que es un elemento que
puede ser disuasivo también para la propia militancia de Morena para tratar de minimizar costos o daños por una posible fractura, porque además pues ya se mira que empiezan a agudizarse los enconos entre varias corrientes, más allá de esta escena que vimos, Jessica Cermeño de la Unidad en Toluca y todos juntos, pero que finalmente tenía la paradoja que además pues era como el lanzamiento ya oficial de Adán Augusto para contender también para la presidencia de la República, y lo que se prevé, porque una cosa es la intención de por qué lo están poniendo, otra es si realmente va a funcionar por las razones por lo que lo están colocando ahí o no, pero lo que se prevé es que le va a bajar en las siguientes encuestas, le va a bajar a Claudia Sheinbaum, pues los números le van a bajar, es decir, le va a quitar a Dan Augusto a Claudia y no va a ser el caso pues de Marcelo Ebrard. Y mira, la verdad es que ustedes recordarán hace unos días cuando le preguntaron en la conferencia matutina al presidente López Obrador de por qué no se hacía una encuesta abierta para que toda la gente pudiera decidir sobre el candidato de Morena, y decía él que si se hacía abierta, la mafia, así tal cual lo dijo, la mafia se podía meter y poner al candidato que no era el adecuado para Morena, que era mejor entre las bases. Pero sin duda, más allá de los resultados de la elección presidencial, a lo que tenemos que estar atentos es a esa elección del candidato, ¿no? Porque por supuesto también hay mucha gente en Morena que dirá, bueno, si de repente eligen a uno o a otro, no importa, yo voy a votar por esa persona, sea quien sea que postule Morena. Entonces creo que los golpes bajos, las peleas privadas, todo lo que pueda ocurrir va a ocurrir en torno a esa encuesta, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos ese encontronazo más cerca de lo que podríamos pensar, y yo sí estoy, habrá que ver, yo no sé si le va a quitar, mi querido Ernesto, tantos votos a Morena, pero pues veremos las encuestas, ¿no? Que son en realidad lo único que tenemos, y ya sabemos que nunca son del todo exactas, ni mucho menos, pero es lo único que tenemos en este momento para ver qué papel va a jugar a don Augusto, ¿no? Hay una pregunta de alguien de la audiencia que me gustaría tu opinión, Jessica, y por supuesto, Ernesto, también, tú si te parece. Pregunta, dice Carmen Meyer, mi hermano de derecha me salió que México no está preparado para una mujer presidenta. Ese es un escenario que también va a estar presente si Claudia Sheinbaum finalmente es designada candidata presidencial de Morena. Y es un tema que la popularidad que tiene el presidente López Obrador, yo no estoy muy seguro que pudiera ser suficientemente grande como para remontar este tipo de pensamientos que ahí están, que también es México, Jessica. ¿Tú cómo ves esto? Es que mira, yo creo que sobre eso, sobre la candidata mujer, hay dos visiones. La primera es la que dice, no, una mujer no está preparada ni para gobernar, ni para tener ningún puesto de dirección, ni para nada, ¿no? Es esta visión, la visión como más patriarcal, más ruda. Y también está la otra posición que dice, no, pero es que no por ser nada más candidata mujer quiere decir que es mejor que los otros, ¿no? Que es como rechazar a priori el feminismo y decir que no es suficiente ser mujer para ser candidata, aunque yo creo que son dos cosas distintas estas dos posturas, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que si tú vas a los estados, sí hay esta percepción de que, no, es que si es mujer, prefiero votar por el hombre. O sea, sí hay una cosa muy tremenda, pero yo creo, la verdad es que a diferencia de ti, mi querido Alberto, yo sí creo que la popularidad de López Obrador y la confianza que tendría de repente en Claudia, pues podría de alguna manera revertir o hacer por lo menos visible esa idea. Yo soy de la percepción, a mí la verdad debo decirlo, sé que si estuviera Luisa aquí, que donde quiera que se encuentre me va a regañar, pero yo soy siempre de la idea de que lo que tiene que demostrarse obviamente son las aptitudes, que no solamente por ser mujer le tienes que dar un lugar a alguien que te está demostrando a lo mejor, ¿no? Y lo digo específicamente en el caso de Morena por cosas como lo que ocurrió en Guerrero, una serie de situaciones con las que yo no
no he estado del todo de acuerdo que solamente por ser mujer se diga esta fue la decisión correcta, pero sí creo que en el caso de Sheinbaum ella ya pasó digamos, esa línea. Me parece que ella ha estado ya en suficientes posiciones para presentar una posición de liderazgo. A algunos les gustará, a otros no, por supuesto, los que son más cercanos a López Obrador. Estoy totalmente de acuerdo que la ven a ella, porque además ella lo escucha mucho más, por lo menos siempre se ha comportado como el presidente le ha dicho que se comporte un poco, ¿no? Y entonces eso juega a su favor, así como juega a su favor, puede jugar en contra de los que no ven en las posiciones de López Obrador no las ven bien del todo, ¿no? Y que quieren a alguien más que piense de otra manera, que algunos dicen que es más pragmático. Entonces sí, pero sí creo, digo, ya me enredé un poquito con esta situación, pero sí creo que en el caso de mujer que sea candidata a mujer en algunas situaciones sí va a ser decisión, pero también creo que al final el apoyo, insisto, mucha gente dirá, pues yo votaré por el candidato de Morena, sea mujer, sea hombre, porque estoy con el proyecto. Creo que eso es lo que va a prevalecer, digamos, para dejarlo de manera general y no hacerme más bolas con esta. Gracias, mi querida Jessica. Pues sí, yo también concuerdo ahí. López Obrador, una vez que esté definido el candidato, la candidata, ya lo dijo en la mañanera, el que quede en la encuesta, insiste mucho en aclarar que tiene que ser por encuesta. Habrá que ver si finalmente va a ser una encuesta o van a seguir siendo las encuestas de la Warner Bros. Que organiza Morena. Lo que diga su dedito, Ernesto, así, acuérdate la frase sí, sí. Que diga su dedito. Ya sabemos que va a ser elección del presidente, quién va a ser la candidata o el candidato, eso lo tenemos muy claro, pero una vez que se la encuesta, el presidente dijo, yo voy a apoyar a ese candidato o esa candidata. Y que te diga eso, y que diga eso el presidente, y que tengas el respaldo del presidente, pues es casi la elección ganada, casi la elección ganada. Y en lo que toca a que si es mujer o hombre, yo no creo que eso va a ser un problema en México. Y pues sobre las capacidades o no, pues es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Recuerde usted que hasta antes de esta presidencia de la República, ser jefe o jefa de gobierno implicaba casi una vicepresidencia. Era un poder muy importante. Eso ahora ya no es así, como en el caso de la secretaria o el secretario de Gobernación, que tenían un poder importante en la administración del presidente López Obrador. Esas son de las cosas que se modificaron. Lo que sí tenemos claro es que pues hay una simpatía importante del presidente con Claudia y que es la que me parece que sigue más la visión política, económica e ideológica del presidente López Obrador que Marcelo Ebrard. El punto ahora va a ser Adán Augusto ahí, que yo pienso que a mí en realidad sí reconozco que me sorprende verlo ahí, no lo consideraba, pero en este poco tiempo, no sé cuánto lleva ya, un año ya cumplió como secretario de Gobernación, 8 meses, no sé cuánto llevará, pero en poco tiempo, vaya que se ha dado a notar el personaje y se ha dado a notar además como un político muy, muy hábil, otro viejo lobo de mar y al estilo López Obradorista, muy cercanos. Así que bueno, pues ya veremos ahí qué sucede. Dicen de la audiencia, Adriana Cos, entonces es mejor Sheinbaum porque se somete a AMLO. Ups. Es que... Sí. No, perdón, es que eso es lo que iba a decir. O sea, también así como son los pros de Claudia, también son para mucha gente dentro de Morena también es un problema, digamos, que no haya este filtro, digamos, entre lo que puede hacer la jefa de gobierno y lo que sea el presidente de la República, que es precisamente, creo que lo que está en ese comentario, y que otros ven, por ejemplo, en Marcelo, que podría tener más posibilidad de hacer acuerdos, de hacer este movimiento más grande, porque no tiene las mismas posiciones. O sea, es un debate bien interesante, ¿no? Nada más quería decir eso, perdón que te interrumpí.
No, y fíjate sobre lo que precisamente estamos diciendo de las encuestas, pues alguien dice, Lola Salines, dice, yo votaré por Claudia, es una mujer inteligente y capaz. Pues si tienes oportunidad de votar, porque ¿dónde vas a votar en la encuesta? Pues nadie sabe a quién le llama, nadie sabe, simple y llanamente, pues esto que señalaba hace un ratito Alberto, pues ese dedito sigue ahí, ¿no? Pero va a Sí, ser un problema, ¿eh? Si no lo transparentan en un momento en el que el presidente siempre ha dicho que lo mejor es la transparencia y dar a conocer. Si eso no es transparente, va a haber problema, ya lo estaremos platicando. sí, yo no creo que Brad se va a quedar callado si no se transparenta la encuesta. Sí, yo creo que ahí va, y lo mismo Claudia, ¿no? Será muy, muy importante, pero como bien señalas, Jessica, sí, Marcelo, esta es para él su última chance de poder ser candidato. Y yo sí estoy casi de cierto que si no es candidato de Morena, va a ser candidato muy posible de Movimiento Ciudadano. Ahí está Dante Delgado nomás sentado esperando a que pase eso para ver a quién se va a pepenar, ¿no? No, bueno, sí, y además está ahí, no hay que olvidar de que el origen, el entorno, los gustos, las aficiones de Marcelo Ebrard, que es más cercano a ese entorno de los comederos políticos, de los salones de lujo, de los, ¿no? De la vieja usanza de la política, que Claudia Sheinbaum. Claudia sí, la verdad, por su mismo perfil y en la formación académica, pues un poco más seca, más distante de ese tipo de situaciones. Y ojo, es mucho más cercana y más convencida del proyecto puro y duro del obradorismo que Marcelo Ebrard, que Marcelo es muy leal, lo ha sido y lo ha demostrado, pero pues ya al momento de ejercer el poder y de ya en la hora de la hora, pues hay otros factores que también pesan. Y evidentemente que hasta, ya que estamos, como dice Jessica, en la hora de la especulación, ¿por qué no pensar que también esta falta aparente de un candidato claro en la oposición se debe, por supuesto, a sus propias incapacidades, clarísimo, sí, están metidos en el odio, pero también a la posibilidad que planteó Cecilia Soto al año pasado, que crear un movimiento extraño ahí, dijeron, vamos a esperar con tiempo para elegir nuestro candidato. Lectura, vamos a esperar a que Marcelo Ebrard se decida. Entonces, ahí está, todos los escenarios caben en estas especulaciones y conversaciones. Mi querida Jessica, rápidamente, ya para cerrar, el tema da para mucho, pero si nos tomamos unos 2 o 3 minutitos, también unos 3 minutos para hablar sobre esto que proponías, sobre la violencia que está desatadísima ahorita en el país. Qué decir, Jessica? ¿Qué es una sorpresa? ¿No? ¿Cuál es tu valoración de del momento que estamos viviendo? Porque de veras, entre el Estado de México y lo que está pasando en Chiapas y Michoacán y Guanajuato, bueno, verdaderamente es tremendo. Pues mire, la verdad es que mientras, ustedes saben que yo por deformación profesional, a mí más que la política me interesa el rollo de la seguridad, porque me ha tocado reportearlo por muchos años. Y mientras estamos hablando de quién va a ser el candidato o no a la presidencia de Morena, están ocurriendo una serie de cosas tremendas en varias regiones del país, donde yo sí creo que son evidencia, contrario a lo que el presidente López Obrador pueda decir, son evidencia de la falta de gobernabilidad en lugares donde creíamos que había gobernabilidad. Y hay algo que a mí me preocupa muchísimo que se ha visto esta semana mucho más que en otros momentos. Primero, tenemos que recordar lo que pasó la semana pasada en Chilpancingo con el asesinato de 5 personas en esta granja de pollos que ya habían asesinado a alguien en el mercado, uno de los mercados de Chilpancingo, y que eso ocasiona una desaparición, digamos, escasez de pollo. Cierran unos 50 locales de pollo ahí en esa zona. Y lo quiero conectar con lo que pasó en San Cristóbal de las Casas, porque otra vez son 2 grupos tratando de pelearse un mercado donde básicamente se vende comida. ¿Qué es lo que quiero decir?
tenemos que recordar que en Chilpancingo no es la primera vez que el crimen organizado se va contra la gente que distribuye comida. Para que tengan una idea, básicamente desde 2016 estamos viendo al crimen organizado asesinar a gente que vendía desde tortillas, chiles, jitomate, y que estamos viendo en realidad que ya en esa zona sí creo que hay un acaparamiento, porque esa es la palabra correcta, de prácticamente todos los productos de alimentación por parte del crimen organizado, que es algo gravísimo, gravísimo, ¿no? Lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas, aquí lo hemos platicado en múltiples ocasiones, por supuesto, el trabajo que has hecho, mi querido Ernesto, de revisión de cómo ciertos grupos se están armando con fusiles de alto calibre que no habíamos visto en comunidades indígenas, esa capacidad de almacenamiento de armas, y que eso está generando ciertas dinámicas. Bueno, pues ya en San Cristóbal de las Casas se están peleando también por el mercado de comida, que eso también me parece tremendo, porque eso es lo último que se puede atacar en una población, que es la alimentación. Y por eso yo cada vez que escucho, y lo escucho con pesar de verdad, que en la conferencia matutina lo que dice el presidente es que el secuestro se ha ido a la baja, que digamos los que saben, los que han visto las dinámicas de crimen, lo que dicen es que ya se dieron cuenta los grupos del crimen organizado que no es necesario secuestrar, que con que tengan dominados los mercados sin mover a la gente de su lugar, lo único que necesitan es pedir esta cuota, que es una extorsión ya tremenda que se está llevando los ingresos de muchísimos lugares. Lo decía hoy el subsecretario de Seguridad Pública, que a los que fueron abatidos en Palo Amarillo, ahí en el Estado de México, pues controlaban este grupo de Pilcaya, controlaban la extorsión a gente de Tasco, de La Plata, que a gente que los mercados, otra vez mencionó los mercados populares. Me parece que es estarse engañando, estar tratando de engañar diciendo que el secuestro ha bajado cuando estamos viendo nosotros estas explosiones de violencia. Yo sí estoy muy preocupada, y creo que como nunca esta semana se ha visto cómo el crimen organizado se está metiendo en los mercados de abastecimiento, o ya está metido, y creo que es algo que le tenemos que dar mucho tiempo, mucha revisión en los espacios, porque mientras están hablando de que si Alito se va, no se va, mientras estamos hablando de si Alito se va, si no se va, quién queda como de presidenciable, al final lo que está ocurriendo en varios estados es eso, y a mí me parece muy preocupante, y por eso creo que aunque se reduzcan los homicidios, aunque se aliente, se diga, miren cuánto ha bajado el secuestro, a mí sí me parece que hay una tremenda crisis de seguridad que se está llevando hasta los alimentos en algunas zonas de México. Me parece tremendo. Es que los ejemplos se obtienen ya varios años, Jessica, Ernesto. No hay que olvidar el encarecimiento del aguacate, del limón y de otros productos, justamente porque la familia michoacana no permitía que salieran los productos que no fueran los que ellos controlaban. Y lo vemos también, inclusive en Ciudad de México. No son pocos los lugares en donde los locales de los mercados, de los barrios, de las colonias, están bajo el cobro del derecho de piso, como le llaman los grupos de delincuencia organizada. Y tampoco hay que olvidar aquella versión nunca desmentida por completo de que los incendios que hubo de algunos locales hace un par de años, pues tenían que ver con la venganza de la llamada Unión Tepito, esta banda que nació en el periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera, y que básicamente pues mantiene bajo el control de extorsión a muchísimas comerciantes locales. Lo que vemos en Chilpancingo es una muestra de lo que ocurrió hace varios años en Tamaulipas. Así empezó este ataque a la vida comunitaria, la vida cotidiana de miles de personas en Tamaulipas con el Cártel del Golfo en 2004, la organización de los Zetas, el Cártel del Golfo entonces, 2003-2004, pues tenía un sistema muy establecido de recolección de recursos económicos, no solo de vigilancia. Y pongo un ejemplo, ya con esto cierro, que yo publiqué un reportaje años atrás, de que a los halcones, que eran los vigilantes jóvenes en lugares como en Nuevo Laredo, como en Ciudad Miguel Alemán o en Reynosa, parte de su sueldo, de su gratificación anual, era el permiso para asaltar tiendas en los barrios. Ese era como su aguinaldo. Y ese era el control territorial que mantenía la delincuencia organizada, el Cártel del Golfo en ese entonces. Desde esa época se sabe que es una forma de mantener el control territorial
y de mandar el mensaje de que los dueños de la tierra y de la zona son los delincuentes, y con ello asegurar el control y el silencio de los pobladores y de mantener estos guetos que les permiten la operación delictiva. Y si lo sabemos los periodistas, ¿lo va a saber la autoridad? En fin, lamentable, como tú mencionas, Jessica. Lo tremendo, o sea, es que hablábamos de Tamaulipas en ese tiempo, mi querido Alberto. Ahorita estamos hablando de San Cristóbal de las Casas. Exacto. O sea, sí, la verdad es que creo que hay que ponerle mucha atención a esas dinámicas, porque sí se han esparcido a lugares donde no pensábamos. Miren, ahora que me mencionaron, yo estaba pensando, hace 2 semanas, ¿cuándo fue? 2 semanas que se conoció otra fosa clandestina en Campeche. En Campeche. O sea, en el último, tan solo en Yucatán y en Campeche se han encontrado una decena de fosas clandestinas. ¿Cuándo hubiéramos pensado que ni siquiera es ruta, ¿no? Si nosotros nos guiamos por las rutas del crimen organizado, esas no son rutas, pero ya hay crimen organizado haciendo fosas clandestinas. O sea, sí creo que es algo que le tenemos que dedicar más tiempo. Yo insisto, siempre por mi deformación profesional me voy a eso, pero me ha parecido tremendo lo que ha ocurrido esta semana. La verdad es que tremendo. Sí, y fíjate que en el caso de San Cristóbal, mi querida Jessica, pues es un grupo, el principal que está operando ahí, que es el ya conocido como el cártel de Chamula. De hecho, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ya lo declaró también y ya los tienen identificados como el cártel de Chamula. Por ejemplo, cuando hablas también del mercado, que es esto que generó este conflicto, que es el mercado Tielmans, que está en la parte norte de San Cristóbal de las Casas, no solo es eso, también fíjate que hay una suerte de negocios que es en esa ruta que va de San Cristóbal a San Juan Chamula, tienes un Walmart, y se empezaron a crear ahí pues varias ferreterías, varios negocios ahí que pues empezaron a llamar la atención de dónde venían tanto negocio y las compras que hay, por ejemplo, en una tienda como Walmart, que está así en la salida a San Juan Chamula, es verdaderamente impresionante. Y lo que ayer hablábamos un poco al respecto es que además la particularidad que tiene es que cuando un cártel quiso entrar en la zona altos, tomar control de la zona altos, pues por la naturaleza política que hay en las comunidades, pues finalmente lograron acotarlos. Así que pues se han unido 2 cárteles ahí, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas, que son los que han construido y han fortalecido a este cártel de San Juan Chamula, al grado que hemos documentado también, Jessica, pues casos en donde confrontaciones entre un poblado y otro poblado, y el proveedor de armas y municiones es el mismo, y les dice, si no me sigues comprando, nosotros le vamos a dar con descuento más al otro. Es increíble al grado que alcanzó San Cristóbal de las Casas, pues ciudad mágica, y a ver si no se termina convirtiendo como Ciudad Mier, una ciudad fantasma, en donde es verdaderamente escalofriante recorrer un poblado como Ciudad Mier, a ver si no hace algo la autoridad que llevamos, pues aquí, por ejemplo, en este programa y de antes, pues llevamos avisándole a la autoridad, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que hacer algo, tienen que intervenir, porque se les va a salir de control y en poco tiempo Chiapas va a terminar estando en una condición de inseguridad como Tamaulipas, mi querida Jessica. Sí, la verdad es que totalmente, ¿no? Las carreteras, lo que está pasando en las carreteras de Chiapas también, que déjenme contarles nada más ahora que fuimos a Tapachula a hacer una historia del título 42 para Univisión. Le decían a Miguel Carrillo, cuando nuestro camarógrafo, editor y mi pareja, que rentamos nosotros un coche, le dijo el de la renta, el de Hertz, les decía, nada más por favor no se vayan por carretera hasta
Ocosingo hasta la zona de Palenque, porque esas son intransitables. Nosotros les recomendamos a toda la gente que después de cierta hora ya no se vayan porque están secuestrando a mucha gente, ¿no? O sea, es tremendo, es Chiapas. O sea, yo sí, hay que tenerle como mucha lupa, y efectivamente, Ernesto, todo el trabajo que ustedes han hecho de documentar eso es tremendo. Yo sí estoy muy preocupada. Y específicamente Chiapas sabemos que tiene que ver mucho con el paso de migrantes, ¿no? De cómo con esta oleada de migración que ha habido después de todo por Centroamérica, pues obviamente son un botín, y eso ha hecho que también entren otras dinámicas ahí en el estado. Migrantes, armas, dinero, mercancía, huachicol, esclavitud sexual, lo que tú gustes y mandes pasa por ahí, y ese es un problema. Pero yo creo que, híjole, creo que estamos siendo un poco groseros, mi querido Ernesto, mi querida Jessica, con el señor gobernador y Rutilandia. No pasa nada, dice el gobernador en Rutilandia. Son grupos. Yo tampoco soporto ya, cada vez soporto menos, lo diga quien diga, en cualquier estado, en cualquier nivel, a nivel federal, que son problemas entre grupos, porque en realidad es como si solo fueran esos problemas y no afecta a todo lo demás, cuando estamos viendo todo lo que está pasando. O sea, es tremendo. No, y esto que señalas, esto último, ya para cerrar, que no sé si ya debe estar ahí nuestro siguiente invitado, pero es básicamente esto de una disputa por el mercado. Eso, créanos, es paja. El problema es estructural, tiene muchísimo más fondo, y ya le hemos dicho aquí, tenemos imágenes, videos, que ni siquiera los podemos pasar, de tan crudos que son los videos de la violencia que se está desatando en una entidad en el sureste mexicano, en un estado que se llama Chiapas. Así que, pues bueno, seguiremos abordando el tema. Por lo pronto, mi queridísima Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y nosotros, ya ves, tú que estabas preocupada, ¿no? Llenas el espacio perfectamente, hasta nos da para otra hora, si quieres. Oye, no, pero para la próxima yo casi no voy a hablar. Mi querida Luisa y mi querida Dani tendrán que hablar, y yo diré, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, nada más. Así se las voy a cobrar. Bueno. Bien hecho. Muy bien. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Hasta pronto. Gracias, un abrazo.